¿Sabías que algunos de los exámenes médicos que más se recomiendan en la tercera edad podrían, en realidad, representar un riesgo mayor que un beneficio para tu salud? Aunque suene sorprendente e incluso alarmante, miles de adultos mayores siguen sometiéndose cada año a pruebas que los expone a radiación innecesaria, falsos diagnósticos, ansiedad, intervenciones quirúrgicas que no necesitaban y tratamientos que podrían evitarse por completo. En un mundo donde la medicina preventiva se promueve como un escudo indispensable para vivir más tiempo, pocas veces se habla de los peligros ocultos detrás de ciertos chequeos que, después de los 70 años, pueden hacer más daño que bien. Este video no busca asustarte, sino abrirte los ojos ante una realidad silenciosa. Con el paso del tiempo, el cuerpo cambia, las prioridades cambian y lo que antes era útil, ahora puede ser contraproducente. Por eso, comprender que pruebas deben reconsiderarse es un acto de autocuidado, responsabilidad y, sobre todo, sabiduría. A medida que cumplimos años, nuestro organismo se vuelve más frágil y más vulnerable a los efectos secundarios. Esto incluye reacciones adversas a medicamentos, cirugías innecesarias o simplemente el estrés emocional que un examen dudoso puede generar. Muchos adultos mayores viven con miedo constante a perder el diagnóstico a tiempo y eso los lleva a aceptar exámenes que no siempre aportan información relevante. ¿Pero quién puede culparlos? Vivimos rodeados de campañas que prometen detectar enfermedades antes de que aparezcan, de doctores que insisten en pruebas por si acaso y de familiares que creen que más chequeos significa más seguridad. Sin embargo, la ciencia moderna nos muestra que no es tan simple. Después de los 70, ciertos exámenes pueden confundir más que aclarar, pueden llevar a sobretratamientos peligrosos o a hallazgos incidentales que jamás hubieran causado un problema, pero que terminan desencadenando un proceso médico innecesario. Imagina a un adulto mayor sano, sin síntomas, que se realiza una prueba rutinaria solo por prevención. El resultado llega alterado, no porque tenga una enfermedad grave, sino porque su cuerpo, por la edad, ya no responde igual que antes. Ese pequeño desajuste provoca nuevas pruebas, luego biopsias, luego medicamentos y quizá incluso hospitalizaciones. Todo por algo que jamás habría afectado su calidad de vida. Pero esta historia no es ficción, sucede todos los días en hospitales de todo el mundo. Por eso es tan importante entender la diferencia entre una prueba realmente necesaria y una que solo te expone a riesgos evitables. La salud no se basa en hacer más, sino en hacer lo correcto, y eso cobra aún más sentido en la tercera edad. Otro punto clave es el impacto emocional. A veces, un examen innecesario desencadena semanas de preocupación, insomnio y ansiedad. Y, paradójicamente, el estrés crónico afecta mucho más a un adulto mayor que una enfermedad leve que jamás se hubiera manifestado. La medicina debe aportar tranquilidad, no miedo. Por eso, cuestionar qué pruebas realmente necesitas es una forma de proteger tu bienestar integral. No se trata de rechazar la ciencia, sino de utilizarla con inteligencia. Y para eso, es fundamental que cada adulto mayor y cada familiar que los acompaña conozca esta información. En este video, vamos a explorar 5 pruebas médicas que, si tienes más de 70 años, podrían hacerte más daño que beneficio. Lo haremos de manera clara, respetuosa y basada en evidencia. No pretendemos que dejes de consultar a tu médico. Al contrario, nuestro objetivo es ayudarte a tomar decisiones informadas, a saber qué preguntas hacer y a entender cuándo una prueba es realmente necesaria y cuándo es mejor evitarla. La clave está en la personalización. Lo que funciona para un paciente no necesariamente funciona para otro. Después de los 70, el enfoque debe ser más cuidadoso, más selectivo y más humano. Así que prepárate, porque lo que aprenderás hoy puede cambiar para siempre la manera en que ves los chequeos médicos en la tercera edad. Estas 5 pruebas que mencionaremos no son peligrosas por sí mismas. El problema surge cuando se aplican sin criterio, sin síntomas, sin seguimiento adecuado o sin considerar la edad y la fragilidad del paciente. Este conocimiento puede evitarte procedimientos que no necesitas, ayudarte a conservar tu energía, proteger tu tranquilidad y, sobre todo, permitirte disfrutar una vida más plena, más libre y más saludable. Si tienes más de 70, si cuidas a alguien en esta edad, o si simplemente te interesa entender cómo funciona la medicina moderna, quédate hasta el final. Porque este contenido podría ser la diferencia entre una decisión que protege tu bienestar y una que lo pone en riesgo. A medida que avanzamos hacia los 70 años o más, nuestro cuerpo pasa por transformaciones naturales que modifican la manera en que respondemos a ciertos estudios médicos. Por eso, es fundamental entender cuáles pruebas pueden resultar innecesarias o incluso peligrosas. La primera de ellas es el rastreo rutinario del cáncer de próstata mediante el examen PSA.
Aunque durante años se promovió como una herramienta preventiva esencial, hoy se sabe que este examen puede arrojar falsos positivos, detectar tumores que jamás hubieran causado problemas o llevar a biopsias invasivas que ponen en riesgo a personas mayores. Muchas veces, el aumento del PSA no significa cáncer, sino inflamación o cambios propios de la edad. Sin embargo, ese resultado alterado lleva a un camino de angustia, procedimientos y posibles complicaciones. Por eso, después de los 70, la utilidad del PSA es muy limitada, especialmente si no existen síntomas. Se recomienda un análisis más cuidadoso y evitar realizarlo únicamente por rutina. La segunda prueba cuestionable es la mamografía anual en mujeres mayores de 70 o 75 años, sobre todo si no presentan antecedentes familiares ni factores de riesgo. Aunque la mamografía es importante para detectar cáncer de mama en edades más jóvenes, después de los 70 aumenta el riesgo de hallazgos incidentales, pequeños tumores de crecimiento lento que no afectarían la calidad de vida. Sin embargo, al detectarlos, se generan intervenciones innecesarias como biopsias, cirugías o radioterapias que pueden debilitar aún más el estado general de la persona. Además, la densidad mamaria cambia con la edad, lo que puede dificultar la lectura de los estudios y aumentar la posibilidad de confusión. Esto provoca más exámenes, más ansiedad y más tratamientos que quizás nunca habrían sido indispensables. Por eso, muchas guías sugieren individualizar este examen y no repetirlo de manera automática cada año. Pasemos ahora a una de las pruebas más comunes pero también más problemáticas en la tercera edad, las colonoscopias innecesarias después de los 70-75 años. Aunque es cierto que este examen es vital para la detección temprana del cáncer de colon, su beneficio disminuye drásticamente en adultos mayores sin síntomas ni antecedentes de pólipos. El procedimiento requiere sedación, preparación intestinal intensa y puede causar complicaciones como perforaciones o sangrados. Además, el riesgo de efectos adversos aumenta con la edad y con condiciones frecuentes como hipertensión, problemas cardíacos o fragilidad general. En muchas ocasiones, las colonoscopias detectan pólipos diminutos o benignos que jamás habrían evolucionado. Pero una vez encontrados, se desencadena un proceso de retiro quirúrgico que implica más riesgos que beneficios. Por eso, para muchas personas mayores, las guías modernas recomiendan suspender el rastreo rutinario y enfocarse únicamente en casos con síntomas claros. La cuarta prueba que puede generar más daño que ayuda es el escáner o tomografía computarizada, TC, solicitado sin necesidad, especialmente para dolores leves como malestares de cabeza o molestias abdominales pasajeras. Estas pruebas exponen a la persona a cantidades significativas de radiación y después de los 70, el cuerpo es más vulnerable a sus efectos. Además, las tomografías muchas veces revelan hallazgos accidentales, pequeñas manchas o quistes que no representan ningún peligro, pero que generan preocupación y llevan a estudios adicionales más agresivos. También es frecuente que un adulto mayor reciba contrastes intravenosos que pueden afectar la función renal, la cual ya suele estar debilitada a esa edad. Todo esto hace que una tomografía sin una razón clínica sólida pueda convertirse en una cadena de complicaciones, gastos y estrés innecesarios. Finalmente, debemos hablar del electrocardiograma, ECG, o pruebas cardíacas complejas realizadas sin síntomas. Muchos adultos mayores, en su deseo de mantenerse al día con su salud, aceptan pruebas de esfuerzo, ecocardiogramas o monitoreos cardíacos sin tener malestares previos. Sin embargo, estas pruebas pueden detectar pequeñas irregularidades eléctricas que en la mayoría de los casos no significan una enfermedad grave. Aún así, por precaución, los médicos recomiendan estudios más profundos que pueden ser incómodos, costosos o incluso riesgosos. Además, en adultos mayores es común encontrar variaciones normales relacionadas con la edad que no requieren tratamiento, pero una vez que aparecen en los resultados, pueden desencadenar medicamentos innecesarios o procedimientos invasivos. La clave es entender que, sin síntomas como dolor de pecho, dificultad para respirar o mareos severos, estos estudios suelen aportar más preocupaciones que beneficios. En resumen, estas 5 pruebas, PSA, mamografía rutinaria, colonoscopía innecesaria, tomografía sin justificación y estudios cardíacos preventivos sin síntomas, deben evaluarse con cautela en personas mayores de 70 años. No porque sean malas en sí mismas, sino porque su utilidad disminuye y su riesgo aumenta conforme envejecemos. La medicina moderna nos invita a personalizar, a mirar el contexto de cada persona y a evitar la idea de que más exámenes significan más salud. La verdadera clave está en la prudencia, en la escucha del cuerpo y en la guía médica individualizada.
Conocer estos riesgos te permitirá tener conversaciones más claras con tu médico y evitar decisiones apresuradas que puedan afectar tu bienestar. Después de comprender cuáles son las pruebas que pueden ser perjudiciales después de los 70, es igualmente importante aprender a tomar decisiones inteligentes que protejan tanto tu salud física como tu bienestar emocional. La clave para manejar correctamente este tema no es rechazar todos los exámenes médicos, sino aprender a identificar cuando un estudio es realmente necesario, cuando aporta información útil y cuando simplemente aumenta riesgos sin ofrecer beneficios claros. En la tercera edad, la medicina debe ser más estratégica, más suave y más personalizada. Y el primer paso para lograrlo es entender que tu salud no se define solo por la cantidad de exámenes que te realices, sino por la calidad de la información, la claridad de tus decisiones y la capacidad de dialogar con tus médicos de manera abierta y segura. Por eso, es esencial adoptar una nueva mentalidad, una mentalidad en la que no te sientas obligado a aceptar cada prueba recomendada, sino en la que tomes un rol activo en tu propio cuidado. Una manera práctica de lograr esto es aprendiendo a hacer las preguntas correctas. Cada vez que un médico te recomiende un examen, no importa cuál sea, es fundamental que preguntes, ¿por qué necesito esta prueba? ¿Qué información esperan obtener? ¿Qué decisiones cambiarán en función del resultado? ¿Y qué riesgos tiene para mi edad y mi condición actual? Estas 4 preguntas, aunque parecen simples, pueden evitarte complicaciones significativas. Muchos adultos mayores se sorprenden al descubrir que, al formularlas, algunos médicos reconsideran la solicitud del examen, explican alternativas más seguras o deciden optar por la observación en lugar de procedimientos invasivos. La comunicación es una herramienta poderosa y a veces se convierte en la diferencia entre un tratamiento adecuado y un proceso innecesario que solo consume energía y deteriora la tranquilidad. Además, es esencial entender que no todos los síntomas requieren pruebas inmediatas. Muchas molestias comunes después de los 70, como dolores leves, cansancio ocasional, cambios de sueño o sensibilidad muscular, son parte natural del envejecimiento y no siempre indican problemas graves. La medicina moderna se está moviendo hacia un enfoque más conservador llamado vigilancia activa, en el que los profesionales deciden observar la evolución del paciente antes de ordenar estudios. Este enfoque es especialmente útil para adultos mayores porque evita intervenciones exageradas y permite que el cuerpo tenga tiempo para recuperarse solo, como muchas veces ocurre. Entender este método te ayudará a evitar el miedo innecesario que a veces provoca buscar explicaciones inmediatas a cualquier cambio en el cuerpo. Otro aspecto crucial es la gestión emocional. A esta edad, someterse a múltiples estudios médicos puede generar ansiedad, miedo e incluso depresión, especialmente cuando los resultados son confusos o contradictorios. Por eso, es fundamental proteger tu salud mental con la misma dedicación con la que proteges la física. No permitas que un examen dudoso te robe la paz. Si un resultado no está claro, pide una segunda opinión. Si un médico te recomienda una biopsia o un procedimiento invasivo, solicita que te expliquen alternativas. Recuerda, tienes derecho a entender, a preguntar y a decidir. La medicina debe ser una guía, no un mandato incuestionable. Y cuanto más participes en tus decisiones, más segura, tranquila y equilibrada será tu experiencia de salud. También es vital recordar que, después de los 70, la prioridad médica cambia. En lugar de enfocarse obsesivamente en detectar enfermedades que probablemente nunca se desarrollen, el objetivo debe ser mantener una buena calidad de vida, conservar la movilidad, controlar los síntomas reales, evitar intervenciones innecesarias y prevenir hospitalizaciones que podrían afectar tu autonomía. Es mejor caminar 20 minutos al día, dormir bien, alimentarte con equilibrio y mantener relaciones sociales que someterte a exámenes constantes que generan preocupación. La salud es integral, y un adulto mayor emocionalmente tranquilo, físicamente activo y socialmente conectado suele estar mucho más protegido que alguien que vive pendiente de pruebas diagnósticas. Otro punto importante es aprender a identificar los verdaderos síntomas de alerta. Esto te ayudará a diferenciar cuando una revisión es necesaria y cuando no. Por ejemplo, dificultades repentinas para respirar, dolor fuerte en el pecho, desmayos, sangrados anormales, pérdida rápida de peso sin razón o dolores intensos y persistentes si requieren atención médica inmediata. Pero molestias pasajeras, dolores leves, cambios lentos o síntomas que han estado presentes durante años generalmente no justifican estudios agresivos. Conocer esta diferencia te permitirá tomar decisiones más equilibradas y evitará someterte a pruebas innecesarias por miedo o incertidumbre. Por otra parte, mantener una relación cercana y honesta con tu médico de cabecera es fundamental.
Un buen médico no te presionará a realizar estudios innecesarios, sino que escuchará tus preocupaciones, respetará tus decisiones y te explicará con claridad los beneficios y riesgos de cada procedimiento. Si alguna vez te sientes juzgado, presionado o confundido, considera buscar una segunda opinión. Tener confianza en el profesional que te atiende es uno de los pilares más importantes para manejar tu salud en la tercera edad. Finalmente, es importante que, como adulto mayor, te des permiso para vivir con tranquilidad. No necesitas exámenes constantes para validar tu salud. Necesitas hábitos saludables, decisiones informadas y médicos que te acompañen con empatía. La meta no es vivir preocupado, sino vivir plenamente. Y eso solo se consigue cuando tomas control de tu salud de manera consciente, estratégica y equilibrada. A esta altura del video, ya hemos recorrido un tema que, aunque delicado, es absolutamente necesario para quienes han superado los 70 años o acompañan a un ser querido en esta etapa de la vida. Entender que exámenes pueden ser riesgosos, porque se deben evitar y cómo tomar decisiones más inteligentes no solo es una cuestión médica, sino también un acto profundo de responsabilidad personal. La salud, especialmente en la tercera edad, no puede ser tratada como una serie de pasos automáticos o como una lista interminable de pruebas que hay que hacer. Es, más bien, un equilibrio sensible entre conocimiento, prudencia, experiencia y autocuidado. Y lo cierto es que muchas veces nadie explica claramente estos riesgos. Por eso, adultos mayores de todo el mundo siguen sometiéndose a procedimientos innecesarios que afectan su tranquilidad, reducen su calidad de vida y generan un desgaste emocional que podría evitarse por completo. Hablar de estos temas no es sembrar miedo, sino ofrecer claridad, y esa claridad es uno de los regalos más importantes que podemos brindarle a quienes están viviendo esta hermosa etapa de madurez. También es importante reconocer que la medicina ha cambiado y hoy sabemos mucho más que hace 20 o 30 años. Antes se pensaba que más estudios equivalían a más salud. Sin embargo, la evidencia actual demuestra que, después de los 70, lo más importante no es buscar enfermedades ocultas, sino preservar la autonomía, mantener la estabilidad física, evitar hospitalizaciones innecesarias y reducir el estrés emocional que provocan los diagnósticos dudosos. La meta no es llegar a los 80 o 90 años con una carpeta llena de exámenes, sino llegar con energía, serenidad y bienestar. Y eso se logra tomando decisiones sabias, sin caer en excesos, sin vivir con miedo y sin someterse a pruebas que no aportan beneficios reales. Además, debemos recordar que cada persona es única. No todos los adultos mayores tienen las mismas condiciones, los mismos antecedentes, la misma fortaleza o las mismas prioridades. Por eso, las decisiones médicas nunca deben ser generalizadas. Un examen que puede ser útil para alguien de 75 años con antecedentes familiares, quizá no tenga sentido para otra persona de la misma edad pero con un historial completamente distinto. Personalizar la medicina es una necesidad, no un lujo. Por eso, es fundamental que cada decisión sea tomada con la guía de un profesional confiable, pero también con tu propia intuición, tu experiencia y tu derecho a decidir. Nadie conoce mejor tu cuerpo que tú mismo, y nadie tiene más interés en tu bienestar que tú y tus seres queridos. Honrar ese conocimiento interno es una parte esencial del envejecimiento saludable. Otro aspecto que rara vez se menciona es el valor del tiempo. A los 70, 75 u 80 años, el tiempo es un tesoro. Cada día tiene un significado especial, y vivirlo en paz es una prioridad absoluta. Lamentablemente, muchos adultos mayores pasan semanas, meses e incluso años atrapados en un ciclo de exámenes, laboratorios, consultas y seguimientos que no siempre son necesarios. Ese tiempo podría dedicarse a caminar, a disfrutar del sol, a conversar con la familia, a cuidar plantas, a leer un buen libro o simplemente a descansar el alma. La vida no debe vivirse dentro de un hospital si no es estrictamente necesario. Por eso, la prudencia médica es también una forma de proteger tu tiempo y tus momentos de felicidad. A lo largo de este video, nuestro objetivo ha sido que entiendas que no estás obligado a aceptar cada examen sugerido, que puedes preguntar, que puedes pedir explicaciones, que puedes rechazar pruebas innecesarias y que puedes buscar alternativas más seguras. No se trata de desconfiar de la medicina, sino de usarla con inteligencia. Se trata de elegir lo que realmente importa. Se trata de escuchar tu cuerpo, de escuchar tu intuición y de recordar que el envejecimiento no es una enfermedad, sino una etapa natural de la vida que debe ser vivida con dignidad, respeto y libertad. Queremos que, después de ver este contenido, te sientas más preparado, con más claridad y más confianza para hablar con tu médico, para entender tus opciones y para evitar caer en procedimientos que solo generan angustia.
Tu salud es valiosa y merece decisiones informadas. Si tienes familiares mayores, comparte esta información con ellos. Si tú mismo tienes más de 70, recuerda que tu cuerpo es sabio y te dice más de lo que crees. Dale descanso cuando lo necesite, dale movimiento, dale buena comida y dale momentos de alegría. Esa es la verdadera prevención. Y ahora, antes de cerrar, quiero decir algo muy importante. Gracias. Gracias por tomarte el tiempo de informarte, por cuidar tu salud y por valorar este contenido. La educación es una herramienta poderosa y tú ya has dado un paso fundamental hacia un envejecimiento más consciente y más saludable. Ojalá esta información te acompañe y te ayude a tomar decisiones más seguras en el futuro. Call to action obligatorio. Si nuestra explicación te ha parecido útil y sientes que este video te ayudó a comprender mejor tu salud, te invitamos a apoyar nuestro trabajo. Si la información de este video te resultó útil, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y activar la campanita de notificaciones. De esa manera, podrás seguir recibiendo contenido valioso y ver nuestras nuevas publicaciones con más consejos prácticos y útiles sobre salud y bienestar. Tu apoyo nos permite seguir creando contenido que pueda ayudarte a ti y a miles de personas más.